Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: ¡Que el Señor te reprenda! Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: ¡Escuchen! El Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones. Se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes.
Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros, muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Muy buenos días para cada uno de ustedes, quien escucharán este audio en diferentes plataformas. En este tiempo en donde diversos mensajes acerca de este tiempo se están compartiendo y predicando en diferentes lugares. Hoy tengo esta maravillosa oportunidad y le preguntaba a Dios a través de su palabra qué y cuál sería el mensaje para compartir a través de Ferviente Amor. El libro de Judas Tadeo, quien no es el mismo Judas Iscariote, quien traicionó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Judas Tadeo, hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús, como lo dice allí Hechos capítulo número 15 y Mateo capítulo número 13, verso número 55. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿De dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos. Escribió a los creyentes para defender la fe verdadera y para denunciar a los falsos maestros. Judas Tadeo contiene una de las más devastadoras denuncias contra falsos maestros de toda la Escritura. En este sentido es similar a Tito. Dividiré esta enseñanza en 3 secciones importantes o en 3 audios para que ustedes puedan escucharla durante el día. La primera, que aparece en los versículos 1, 2 y 3. Recordemos que solo hay un capítulo o pasaje dentro del libro de Judas Tadeo. Judas se nombra a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, quien escribió a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
Aunque aparentemente la intención de Judas era escribir acerca de la común salvación, se sintió sin embargo compelido a escribir una epístola de exhortación a todos los creyentes. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas es un impresionante llamado a defender la verdad del Evangelio que enseña la Escritura. Las falsas enseñanzas en esos días y en estos desparramadas por todos lados. Podían incluir cualquier cosa que fuera contraria a las Escrituras o estuviera añadida a la Escritura. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. El Señor Jesús solía apartarse ocasionalmente, dejando incluso a sus discípulos atrás. Podríamos interpretar esto como un periodo de recarga, cuando se renovaba después de la intensidad del ministerio, de la labor y del trabajo que desarrollaba. Pero el propósito del Señor Jesús no era realmente estar solo, sino encontrar un espacio para encontrarse y estar con su Padre. Para Él y para nosotros. Esa es la verdadera oferta de la soledad, un silencio que nos permite escuchar la voz de Dios. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. La decisión y el camino que el Señor Jesucristo escogió, negándose a sí mismo para obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial, es el ejemplo y la enseñanza que nos da a cada uno de nosotros como creyentes, para que sigamos su ejemplo y el camino aún en medio del sufrimiento que nos llevará a conocer verdaderamente a nuestro Padre Celestial. Vivimos en un mundo saturado de ruido, por lo que encontrar la soledad es esencial. Sin embargo, no debemos dar por sentado que estaremos solos, no si perseguimos el tipo de soledad que el Señor Jesús buscaba. El salmista escribe: Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Y esto es bueno. Donde quiera que él intente escapar de Dios, en lo alto, en lo bajo o en cualquier lugar intermedio, Dios está allí. Y no solo está presente, sino también involucrado. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Muchas personas quieren tener tiempo para enfocarse en sí mismas. En otras palabras, tiempo para mí. Pero como cristianos y creyentes en Dios, debemos buscar el tipo de soledad que elimina las distracciones y crea un espacio para encontrarnos con el Señor.
En la más extensa sección de la epístola de Judas Tadeo, hace una fuerte denuncia de los falsos maestros y enseñanzas. En sus más severas palabras condenatorias, Judas dice que estos falsos maestros enseñan y se introdujeron encubiertamente en la iglesia. Eran hombres impíos, habían convertido la gracia de Dios y la libertad en Cristo en libertinaje, negaban a Dios como único y soberano y negaban al Señor Jesucristo. No obstante, sabiendo cómo Dios había castigado en tiempos pasados a los perversos, tanto ángeles como humanos, estos hombres mancillaban la carne, se corrompían, blasfemaban contra los ángeles, se burlaban de la autoridad. Eran contradictores, impúdicos, espiritualmente estériles e inconstantes. Blasfemaban de cuantas cosas no conocen. Se corrompían como animales irracionales, profetizaban con fines de lucro, merecían un castigo y severo. Eran murmuradores y prejuiciosos. Eran arrogantes y habladores, seguían sus propios caminos perversos, hombres sensuales que causaban divisiones y contiendas. El peligro no se reducía solamente a la enseñanza de estos hombres, sino también el ejemplo de su malvado y perverso estilo de vida que arrastraba a la gente al pecado. En la próxima sección continuaré explicándoles acerca de lo que pudiese estar sucediendo, no solamente en aquel tiempo, sino en este. Venga a mí el pecador, dice el Señor, el cansado hallará reposo, en Jesús encontrará eterno amor. Dios tanto nos amó que a su Hijo dio. Todo el que crea en Él volverá a nacer. Vida eterna Él da al que confía en Él. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Judas llama a sus lectores amados, recordándoles
que los apóstoles del Señor Jesucristo habían predicho que tales burladores y maestros falsos se introducirían en la iglesia. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para vida eterna. Mostrad a estos hombres impíos el amor de Dios, a algunos que dudan, convencedlos. Salvad a otros con misericordia y con temor, aborreciendo aún la ropa que su carne contaminó. La despedida de Judas es una de las más conmovedoras bendiciones de la Escritura. En ella alaba a Cristo por su poder protector para cumplir su promesa de presentarse a sí mismo, la iglesia, sin mancha delante de Dios. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. A lo mejor nos preguntemos, ¿y qué tiene que ver todo esto con este tiempo? Nuestra naturaleza pecadora, como nuestras impresiones digitales, son absolutamente sin iguales, aunque comparten básicamente la misma estructura. Cada naturaleza pecaminosa se compone de áreas débiles, áreas fuertes, áreas de lascivia y tendencias básicas. En las áreas de nuestras debilidades, cada uno de nosotros se siente atraído a ciertos tipos de pecados, algunos a pecados de actitud mental, algunos a pecados de la lengua y algunos a pecados manifiestos. En el área fuerte, cada uno se siente atraído hacia ciertos tipos de obras para bien humano. Nos sentimos tentados a confiar en las características positivas del carácter humano que dominan nuestra personalidad. Estos puntos fuertes de carácter no son malos en sí, pero pueden ser tropiezos si confiamos en ellos en lugar de confiar en el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Separadamente del control del Espíritu Santo, nuestros puntos fuertes no pueden producir nada aceptable a Dios, porque bien sin Dios, bien que no reconoce la necesidad de Dios, es malo. Nuestras lascivias son tan individuales como nuestras debilidades y nuestros puntos fuertes. Algunos ansias, dinero, otros poder, otros la fama y otros el sexo. Hay solo dos tendencias básicas en la naturaleza pecadora. Una será la dominante y otra la subordinada. Una es hacia el asceticismo, que conduce al legalismo. La otra es hacia la lascivia, que conduce a la anarquía. De estas dos pueden formarse una infinita variedad de mezclas y manifestaciones. Por ejemplo,
El ascético, con una debilidad por los pecados mentales, probablemente juzgue a la persona libertina que cae en pecados manifiestos. El hombre libertino puede ver el engreimiento del ascético y caer en los mismos pecados mentales al desperdiciar o despreciar lo que considera hipocresía. Las personas que ansía poder y tienen la debilidad de pecar con la lengua pueden tratar de escalar destruyendo a otros con la crítica y la maledicencia. Otras personas con la misma ansia, pero con una debilidad de pecados de actitud mental, puede que nunca diga una palabra amarga y por lo tanto parezca mejor. Pero para Dios, el único que ve los corazones de los hombres, ambos son igualmente culpables. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Judas escribió a los creyentes para exhortarlos a defender la verdadera fe, de acuerdo a la Escritura, y para denunciar las falsas enseñanzas de maestros que encubiertamente se habían introducido en la iglesia, las cuales eran hombres perversos y corruptos. Los creyentes deben estar siempre preparados para defender la verdadera fe contra la gente impía que trate de enseñar cualquier cosa que contradiga la Escritura o que trate de añadir una falsedad a la verdad. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? ¡A Jesús de Nazaret! Yo soy. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, "Yo soy", todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, ¡a Jesús de Nazaret! Ya les dije que yo soy. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote.
Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose. Y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: Todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¡Ah! ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote? Si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿No te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó, y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. Entonces llévenselo y júzguelo de acuerdo con la ley de ustedes. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo preguntas por tu propia cuenta? ¿O porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: Este hombre no es culpable de ningún delito. Los creyentes han sido llamados y son amados y guardados por Dios. Los creyentes deben contender por la fe. La fe fue revelada totalmente una vez en la Escritura y nada puede ser añadido, quitado o falseado. La revelación de Dios de la verdad está completa en la Biblia, la palabra de Dios. Se han introducido encubiertamente falsos maestros en la iglesia. Los falsos maestros son hombres impíos que viven para sí mismos, que viven una vida inicua y arrogante, cambian la gracia en libertinaje y en inmoralidad, niegan a Cristo como Señor y soberano,
siguen sus propios deseos malvados, causan divisiones y contiendas. Dios castigará a los impíos y falsos maestros. Aún los santos ángeles de Dios se abstienen de proferir juicios de maldición personales contra el diablo. Los apóstoles predijeron que habría maestros falsos dentro de la iglesia. Los creyentes deben edificarse a sí mismos en la santidad de la fe, orar en el Espíritu Santo, mantenerse en el amor de Dios, esperar anhelantes el retorno de Cristo, mostrar misericordia a los impíos y tratar de salvar a algunos. Cristo es poderoso para guardar a los creyentes sin caída y presentarlos sin mancha delante de Dios. Al único Dios, nuestro Salvador, pertenecen la gloria, la majestad, el poder, el imperio y la autoridad a través de Jesucristo, nuestro Señor. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. El evento más sublime en toda la historia de la humanidad es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó a contender por la fe. La fe fue una sola vez confiada a los santos. Los falsos maestros que cambian la gracia de Dios en inmoral libertinaje, la disputa por el cuerpo de Moisés, absteniéndose de proferir juicio de maldición contra el diablo, el arcángel Miguel dejó a Dios su reprensión. Edificaos vosotros mismos en la santísima fe, mostrad misericordia y tratad de arrebatar a algunos del fuego. Señor, tu palabra nos enseña y nos dice: Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Escríbenos a fervienteamor@gmail.com. Allí estamos, orando por ustedes. Hasta una próxima oportunidad. El